podemos seguir y todito comenzar a hablar porque hasta que no es más. Ella dijo algo tan brillante que no le hicieron caso, y es, antes hacíamos círculos de estudio y estudiábamos una obra. Como la obra es compleja, vamos a hacer un círculo de estudio, vamos entonces ahora de verdad nosotros a leer la obra, porque esa no es una obra para las escuelas. ¿A quién se le ocurre que va a llevar la Divina Comedia a las escuelas y que para que los muchachos de hoy la lean? ¿Quién puede pensar que sencillamente 100 años de soledad y que los muchachos van a entender eso? Es verdad. Si dicen que los muchachos están en otra cosa, entonces no digan que tal obra se puede dividir en pedazos. Primero, ninguna obra se puede dividir en pedazos. Solamente aquellas que han sido hechas para pedazos, como las series, las teleseries, o digamos, las obras que escribía Balzac y que escribía Víctor Hugo, que era por encargo para los periódicos, y la publicaban por parte, y le iban publicando, y la gente le esperaba, y le esperaba, y le esperaba. Pero una vez ya estaban listas, no se pueden dividir otra vez, porque eran una unidad. Entonces, por eso siempre hay una parte de Gatagá que él dice: si no tienes nada que decir, no digas nada. No digas nada. Y así estarás a salvo de, y dice una palabra que no quiero decir, pero ustedes la van a ver en la obra. Él dice eso: cuando tú no tengas nada que decir, no digas nada. No estés obligado a hablar, porque entonces tú te desentonas. Y bueno, eso la gente se queda como esperando. Entonces, por ejemplo, él estuvo aquí en... ¿Cómo se llama? Juan de Herrera y la Maguana. Juan de Herrera y la Maguana. Él escribió un libro, su primer libro de cuentos que él escribió, eso de las vivencias suyas ahí. Y yo leí su libro. Y de ahí yo de una sola sentada agarré un pedazo del libro y metí una parte que se lo dediqué a ese pueblo. ¿Usted ve? O sea, a eso, de eso que él hizo. Entonces, aquí a mi derecha tengo el crítico oficial que tenemos nosotros de esta obra, porque en todos los momentos ha teorizado, porque ha leído la obra como 6 veces. No, 36. 36. No, 36 dice él, como un autor de Argentina que leyó una obra 36 veces. 36 veces. Yo esa misma obra la he leído solamente 4 o 5 veces. Porque hay obras que hay que leerla varias veces. Sí, claro. Entonces, esta es una obra que hay que leerla varias veces. Pero hay una obra que se llama Cuentos de Hans Christian Andersen, que me enseñó mucho. Eso es para los jóvenes. Esa es la obra dedicada a los jóvenes. Esa obra debemos difundir entre los jóvenes. Es para ellos, no para los niños, para los jóvenes. Y de Charles Perrault es para los niños. Pero una obra como esta no es para que los muchachitos le entiendan. O sea, no es posible. Si a usted le resulta difícil, imagínese usted a ese muchacho. Entonces, Villa, hay que leerla 2 o 3 veces. Ella ha hablado 3 veces, se refirió a la caja de Pandora como la caja verde. Ay, la caja Yo verde. tomé eso de ahí. Sí. Es Sí. verdad. Sí. Pero en lugar de que al final, cuando la caja se abre y solamente queda la esperanza, La esperanza. una esperanza, Sí, yo lo vi. aquí queda un cangrejo, una cosa así. Hay que ver por qué. Porque cada capítulo de eso dice una cosa diferente. Sí, sí. Y eso es para que usted piense y se faje y lea y relea 1000 veces. Para eso fue que eso se hizo. Para eso se consiguió esa obra. Para lo que le gusta la lectura. No, bueno. Estamos claros. En varios sitios nos ha ocurrido eso. Que nos dicen que la obra es múltiple y compleja.
pero no se refieren a que no la leyeron, porque aquí cuando dicen múltiple compleja, Es porque es la que no leyeron. leyeron. Sí. En La Vega, Sí. todos los que hablaron dijeron que era compleja, dijeron es total, es una novela total. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Incluso hubo uno que fue presidente del Colegio Médico Dominicano que dijo, se ha creado un nuevo género literario. Ustedes lo que fueron, no lo recuerdan. Sí. Era Movaque. Oye, Se ha Sí. creado un nuevo género literario. Es tan compleja la obra, tiene tantas cosas diferentes, porque el título tiene 8 temas. eso ahí. Entonces eso no es como para que usted comience No, el imperialismo. Idolatría, pero Eso una no, coma. no, eso no tiene nada que ver con los años de qué sé yo qué. Porque ella dice, yo estoy por un lado y de repente estoy en otro. O sea, esa obra trata de los años de Trujillo, los años del imperialismo, qué sé yo qué, pero la profecía número 13 de Gatagás, Fíjate la. perdón, de Liborio, la maldición número 13 Y ahora. se va a cumplir cuando él cumpla 100 años de muerte. Sí. Eso quiere decir que eso está de aquella, no ha llegado todavía. En el 27. Todavía no ha llegado, él descubrió esa tercera, esa número 13, la tercera maldición, que eran profecías y se cumplieron todas. Sí. 12 se cumplieron, excepto la 13 no se ha cumplido todavía. Sí. Ya O sea cumplió que- 100 años de muerte. Ajá, Hay que él buscarla. lo mataron en 1916. 1916, en el 27. En Ah, el 22. 2022. El En el 22. 2022 se va a cumplir eso. En el 22. Y qué profecía más terrible. Sí. Entonces, la verdad es que estoy contento porque agarré una idea que quizá en otro sitio yo la proponga, la de ella, que se haga un círculo de estudio y se lea la obra en grupo para explicar, para discutir qué quiere decir cada cosa, porque es una obra compleja. Pero no es para que se simplifique a los muchachitos como que se le dé, No, para que ellos de que los no, muchachitos, de para que que- como si fuera un santo y de jamón No, y queso, no. una menta. Sí. No. Monseñor José Grullón, un aplauso. Sí. Sigan. Sí, pues yo aprovecho la llegada de Monseñor para brevemente decirle de dónde sale esa obra, de dónde sale, no su significado, porque tiene mucho significado. La esencia es la idolatría. Resultó que yo le di seguimiento en la prensa, busqué, investigué, de cómo en los periódicos salía que en San Juan de la Maguana, en un sitio llamado Palmasola, había una comunidad que estaba prostituyendo a la juventud, porque las escuelas se estaban quedando vacías. Porque los jefes de la comunidad, que eran 2 mellizos, decían, los martes no hay clase, y los padres no mandaban a sus hijos a la clase. Ellos mandaban ahí. Pero no solamente en Barahona, aquí, también en Barahona y en sitios aledaños, en la provincia, se estaba extendiendo ese mal. Y el comercio decía, tenemos problemas, porque no se está vendiendo aquí muchas cosas, porque ellos, los que van a ese sitio, llevan pan, arroz, comida, y los reparten de gratis. Es una comuna, una comunidad, la que están creando ahí. Y las iglesias se estaban quedando vacías, porque la gente, ellos decían cosas contra la iglesia católica, y la gente prefería ir allá. Pero ¿qué gente eran? ¿Eran los de aquí de San Juan, o eran los de Barahona, o eran los de Pedernales? De la capital era la mayoría. Venían de
Samaná, de Higüey, de todas partes iban allá. Iban coroneles y generales con sus esposas que no habían dado a luz para que ellos ensalmaran a los mellizos y ellas le dieran a luz. Y los mellizos le decían, como hay una parte de la obra, déjamela aquí por 2 o 3 noches y vuélvela a buscar, que yo creo que ella después puede ser que quede embarazada. Y había un paquete de mujeres embarazadas de los mellizos. ¡Dura! Decía, se veía eso así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue evolucionando al punto en donde al Consejo de Estado, que era el gobierno que había en ese momento, le fue imposible sostener la situación, la presión de la Iglesia Católica y la presión del comercio de la zona. Y se vio obligado a tomar la siguiente decisión. Una comisión de militares y funcionarios vaya allá y déle un plazo para que disuelvan eso inmediatamente. En vez de algodón, estos fue en agua que dijeron que se convertirían las balas. Y cuando fue la comisión en donde el principal militar que había, el segundo, era el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Le entraron a piedra, palo y machetazo y mataron a uno de ellos, al general. Abrieron gas, pero estaban rodeados por tanques, lanzallamas, aviones. Y esa comuna, ahí en Palmasola, la arrasaron. No se sabe cuántos murieron. Y ahí terminó la comunidad mágico-religiosa de Palmasola. Pero la creencia de Liborio no terminó ahí. Siguió y está hoy viva. Sigue viva. Cuando nosotros fuimos a La Vega, que es uno de los principales sitios, antes de llegar al lugar en donde discutimos, los que nos llevaron donde una señora de casi 100 años que se llamaba María Abreu. ¿Cómo? Abreu. María Abreu. Y esa viejita en esa casa tenía los símbolos de Liborio, pero sobre todo la paloma de Liborio, que Liborio la bautizó él personalmente. Esa paloma tenía esa vieja. Y en La Vega, en la fiesta del Espíritu Santo, van a esa casa de esa señora, en donde está la paloma bendecida por Liborio. O sea, fíjense cómo es. ¿Qué significa? Que el liborismo pone al San Juan en el centro del corazón de la idolatría del país. El folclore, desde Fradique Lizardo hasta lo que están ahora, Dulú y todo el mundo, quiere venir a la cuita de Liborio. En el 70 y pico yo vino y metí mi cabeza a la agüita de Liborio, porque era así. Entonces, el tema me resultó fascinante. Pero yo no podía construirlo exactamente como fue, porque entonces sería una fotografía. Yo decidí hacer una novela. Es decir, utilizando eso como un esquema, como un esqueleto, vestirlo, darle carne, sangre, hueso, todo, y hacer eso una novela. Pero para eso, yo tenía que distanciarlo demasiado. Y entonces apareció que cuando Liborio murió, apareció un caballero que fue supuestamente la encarnación de Liborio. Ese desapareció y en el 62 apareció otro, aparecieron los mellizos. En el 62 los mellizos, dijeron los mandó Liborio. Entonces yo busqué la tercera encarnación del Santo Liborio, que es Gatagás. Ahí era. Entonces yo metí ese tipo, no aquí, porque ya eso pasó. Lo metí en un sitio llamado Laguna Cristal, que está en los Haitíes, muy lejos de aquí. Pero las cosas que suceden ahí de principio a fin son exactamente las que pasaron aquí. El que lee la obra se da cuenta que de principio a fin es exactamente lo mismo.
de una manera lo que llaman arte. Arte, sí. Porque cuando el comercio y las cosas aquí obligaron, allá mire, en la obra, óigame, Villa. en la política. La obra comienza porque es una manera retrospectiva con el final. Esa obra comienza con el final. Cuando el tigre que cuenta la historia a Teófilo está viendo los aviones, está viendo todo, que va a acabar con todo. Usted ve, él va a acabar con todo, así comienza la obra. Y en cuero dice, coño, ahora yo recuerdo todo lo que pasó. Y él comienza a recordar todo. Y al final, cuando resulta que descubren que Gatagás es un farsante y van a matar a Gatagás, la de la caja verde y todo, los principales seguidores de él, porque ha pasado que momentos antes han mandado una comisión a disolver la congregación, a disolverse, pero la comisión la encabeza un coronel, y la encabezan todos, Camaño y todo lo demás, pero Liborio lo encuera, Gatagás los encuera a todos y lo transforma en liborista, y cuando la comisión regresa al palacio van en cuero, porque como son generales y cosas así, los que lo llevan en los camiones quieren vestirlo y dicen no, en cuero, porque nosotros somos de Liborio, y en el Palacio Nacional cuando llegan en cuero lo obligan a vestir, lo destituyen a todos, y uno que se llama Domingo Franklin, que es Franklin Domínguez, que en ese momento era el vocero del gobierno de Camaño, y fue el vocero del gobierno de Juan Bosch y todo. Ese lee el decreto que dice, disuelta esta comisión y le metemos mano inmediatamente. Sí. Entonces cuando comienza el bombardeo y todo, el personaje se mete en una cueva, se esconde, huye, bla, 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 y bla, bla, bla. Pero de principio a fin, esa es la estructura que tiene la obra. Es lo que pasó aquí, contado de otra forma. Sí. ¿Sabes? Para entender eso hay que leer la obra 2 o 3 veces. Sí. Porque cada vez, don Grullón, hay un desafío que hacen ellos a lo que Juan Manuel ha criticado como referencias a temas bíblicos. Porque en La Vega se descubrió que la obra tiene más de casi 300 citas, pero no tiene ninguna religiosa. Y el tipo que lo hizo dice, había más citas religiosas, pero no la quiso poner. Le cogió miedo. Es verdad, le cogió miedo. ¿Y qué dijeron en La Vega? Por suerte, no está la Inquisición. Porque usted hubiese sido quemado en la hoguera. Y es verdad, yo no hubiese puesto una página de eso en aquel tiempo. Pero ¿de qué estamos hablando? No es de cosas de los muchachitos de la escuela, ni que de llevarle caramelitos y que dividir cosas. O sea, es una obra que hay que leerse de principio a fin. Porque todo es polémica y problema. Sí. Usted creyó que no era antiimperialista, usted que no era como así, política de los yanquis, y él entiende que sí. Yo entiendo que hay parte, claro, las 13 maldiciones son a los americanos que lo mataron. Ahí partimos, las 13, cada una de las 13 que se van cumpliendo. Es a esos 13 soldados americanos que cada uno le dio un balazo. Y a cada uno le dijo una maldición. Y en ellos se cumplió la maldita maldición. Pero, ¿qué pasa? Que cuando comenzó aquí Liborio bien joven, ahí mismo Liborio,
no recuerdo qué pueblecito de aquí, si fue en la Maguana, uno de ellos. Usted que leyó, que yo ahora se me olvidó, que hay cosas que me olvidan. De verdad. Sí. Yo hace siglos que yo leí eso. Oye, él llega a un sitio tan extraño en donde la gente entra por la ventana y donde la gente anda con los pies cabeza por abajo y los pies para arriba y todo es al revés. Sí. Y cuando ese señor Liborio camina normal y entra por la puerta y dice, este es diferente. Este es diferente. Yo no leí esa parte, sí. Ajá. Y entonces le dicen que hay Ánimo. unos tipos raros Sí. que han llegado y le quieren quitar las tierras comuneras a los yanquis cuando vinieron, Sí. lo acusaron de eso. Sí. Y ellos le entregaron a los Vicini y a muchísima gente, se agarraron, decidieron que no existiera más la tierra comunera, de verdad. Y entonces ellos le piden que por favor haga algo. Y él mueve, Liborio, hace un fuego, el fuego crece y el fuego se describe por dónde va y llega hasta el río Sama, la desembocadura de los Sama, el placer de los estudios, en donde a un barco de eso, un tsunami lo hunde, el Memphis. El Memphis. Pero lo dice exactamente como yo lo estoy diciendo. Sí. O sea que cada cosa que pasó se lía con Liborio a través de Gatagás. Entonces, ustedes dos han estado claros sobre lo que yo estoy hablando. Claro, Los claro. compañeros ahora seguramente van a leer la obra Sí, para tienen que entender lo leer. hablamos. Y yo la voy a leer, Sí. seguro. No, porque, oye, dije que se me olvidó, yo tengo que leerla también. Tengo que leerla también, porque es que no es una cosa, para usted. Sí, que léela otra vez. Las 7 libogatas. ¿Usted vio las 7 libogatas? Yo quiero que tú sepas, perdón, que es cierto lo que tú dices con respecto a cuando a una persona le interesa una obra. Cuando yo, en aquellas épocas, cuando yo hacía el bachillerato, nosotros no teníamos por aquí más que el apoyo de algunos maestros que traían esas obras, el Cristo de la Libertad, el Conde de Montecristi, la Divina Comedia, Dante y todas esas obras. Nosotros las leíamos 2 y 3 veces, como dice esta niña. Ella no estaba en eso todavía porque ella no había nacido, pero así era que hacíamos grupos y la leíamos porque era un maestro, ya que por ejemplo nos prestaba a nosotros un libro y teníamos que leérselo porque teníamos que explicarlo en la escuela el lunes o el martes. Entonces nosotros pasábamos sábado y domingo leyendo El Conde de Montecristi, una obra como de 50 o 60 páginas, aprendérsela porque el día de la gente la obra. Villa, entonces, si a nosotros Sí, se nos estamos hace bien. difícil leer una obra, ¿cómo vamos nosotros a pretender que los muchachitos Es están cierto, es cierto. en otra cosa? Es Y que, atención, no están tan despistados. La enseñanza hoy será audiovisual. Lo que uno aprende en un libro de 800 páginas, se aprende en media hora de un documental sobre un hecho histórico cualquiera. Ese es el problema, el fenómeno. Es cierto. Lo que no desaparece es la de ficción, la obra de novela, teatro, poesía, pero la obra de información o de formación es como un dedo que se sacan ahora y uno la tiene ahí. Es cierto. Lo que pasa es que los muchachos pasan eso, se lo dan a un profesor, le ponen 100 y ya. Es cierto. Eso que ellos pasaron, no. Si ellos se dedicaran como el profesor Eleodoro, yo estoy más sorprendido que ustedes como el profesor Eleodoro. O sea, Eleodoro me escribe desde San Juan y yo leo a ese señor de mucha edad que me ha pedido que él ha visto un trabajo que yo hice de historia que se llama Viaje al Centro de Historia, que tiene 10 horas audiovisual y que él quisiera tenerlo. Y yo a ese señor de 40, 50 años
le mando todo y me pongo de acuerdo. Y ahora veo con muchachos, digo, es increíble. Oye, es increíble lo loco. Yo te esperaba, cuando tú llegaste, digo, y este muchachito, te felicito por tu iniciativa. Y él no lo encontraba porque lo estaba buscando de 60 años. Sí, entonces, finalmente, yo creo que la participación de la iglesia aquella vez que un año antes del 62 había cumplido aquí en San Juan y en La Vega el papel estelar de prácticamente todo el periodo de la era de Trujillo, decapitando la tiranía, cuando la iglesia rompió con el régimen, decidió poner dos obispos que no tuviesen conexiones con el país, que no tuviesen familia, porque sabía que Trujillo los iba a reprimir. Y ese fue el obispo de San Juan, Rey, y el obispo Tomás F. de La Vega, y Panares La Vega. Y esos dos obispos se levantaron contra la tiranía de frente y desangraron la credibilidad, porque el pueblo era absolutamente 100% creyente. Y Trujillo, al desafiar al régimen y al comenzar Trujillo, el régimen de la iglesia, con Radio Caribe, a desacreditar los curas, diciendo que se metían los cabarets y haciendo cosas. Incluso aquí que incendiaron esa iglesia que ustedes ven ahí, Poniendo bombas, que está al frente, la incendiaron. Llegaron a la puerta principal Y cometieron montones de atrocidades. Pero lo más interesante realmente fue la de La Vega, creo yo. Sí. Porque en La Vega, después que quemaron esta de aquí, fueron quemar la de La Vega. Pero ¿qué pasa? Que cuando los del CIN y los paleros fueron y llegaron, se encontraron que alrededor de la iglesia había cientos de campesinos con bates, palos y machetes. Ahí mismo. Abrieron gas y se escaparon. Entonces, esas dos posiciones de la iglesia, más la actitud que tiene la iglesia hoy con el Papa más positivo desde Juan 23. Desde Juan 23, que fue el que hizo el Concilio Vaticano II, que el Vaticano II intentó incluso rectificar situaciones graves de supuestos santos que eran ladrones, prostitutas y que por muchísimas razones y por dinero habían comprado la santidad. Y el Concilio Vaticano II lo eliminó todos. Sin embargo, los pueblos en donde estaban esos santos salieron a la calle en protesta masiva. Uno de ellos fue San Cristóbal.